Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un excelente día lleno de abundancia. ¿Te gustaría conocer las 3 mejores acciones para invertir en bolsa de valores en recesión en 2022? Perfecto, has llegado al video correcto. Te voy a compartir 3 super compañías que lo están haciendo muy bien en bolsa en estos tiempos de recesión. La última tiene una ventaja competitiva extraordinaria en el mercado. Mi nombre es Luis Infante. En este canal comparto varios videos por semana con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. En este canal hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La acción número 3 es Agri Realty Corporation. Tiene actualmente un precio de $78 cada acción. Tiene un P-ratio de 44.13 y nos paga $2.81 en dividendos por cada acción que tenemos, que equivalen a un muy buen 3.53%. Esta compañía tiene un market cap de $5.94 billones. Tiene un enterprise value de $7.94 billones. Tiene un trailing P de 44.38, tiene un forward P de 27.7, tiene un price to sales de 15.2 y un price to book de 1.7. Tiene un total de efectivo en su balance de $44 millones y tiene una deuda total de $1.87 billones. Si vamos aquí a donde dice Financials, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por $148 millones, en el año 2019 por $187 millones, en el año 2020 por 248, en el año 2021 por 339 y en los últimos 12 meses por $359 millones. Esta es una compañía que tuvo una ganancia en el año 2018 de $58 millones, en el año 2019 de 80, en el año 2020 de 91, en el año 2021 de 122 y en los últimos 12 meses de $128 millones. Viendo el análisis que hacen los expertos para este año 2022, de 6 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio de $1.83 por acción en promedio, y para el año 2023 de los mismos 6 analistas esperan que tenga un beneficio de $1.84 por acción en promedio. En crecimiento en ventas para este año 2022, de 14 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un crecimiento de 23.3%, y para el año 2023 de los mismos 14 analistas esperan que tenga un crecimiento del 19.7%. Viendo el gráfico de los últimos 5 años nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 58%. Para los próximos 12 meses, de 16 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un precio mínimo de $75 cada una. Ahorita tiene un valor de 78 y el promedio espera que tenga un valor de 78. El más alto espera que tenga un valor de $85 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. La acción número 2 es Merck. Tiene actualmente un precio de $88 cada acción. Tiene un P-ratio de 13.52 y nos paga $2.76 por cada acción que tenemos en dividendos, que equivalen a un 3.09%. Si vamos aquí a donde dice Statics, nos damos cuenta que esta es una compañía que tiene un market cap de $227.44 billones, tiene un enterprise value de $250.31 billones, tiene un trailing P de 16.41, tiene un forward P de 12.21 y tiene un P-ratio de 1.14 a 5 años.
tiene un price to sales de 4.23, un price to book de 5.56, tiene un total de efectivo en su balance de 8.93 billones de dólares, tiene un total de deuda de 31.79 billones de dólares. Si vamos a aquí donde dice Financial, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvo ventas totales por 42.294 millones de dólares, en el año 2019 por 46.840 y en el año 2020 por 47.994, en el año 2021 por 48.704 y en los últimos 12 meses por 57.169 millones de dólares. En el año 2018 tuvo una utilidad de 6.220 millones de dólares, en el año 2019 de 9.843, en el año 2020 de 7.067, en el año 2021 de 13.049 y en los últimos 12 meses de 16.579 millones de dólares. Viendo el análisis que hacen los expertos para este año 2022, de 22 analistas esperan que tenga un beneficio de 7.37 dólares en promedio por cada acción. Y para el año 2023, de los mismos 22 analistas, esperan que tenga un beneficio de 7.4 dólares en promedio por cada acción. En cuanto al crecimiento en ventas que ellos esperan, de 23 analistas para este año 2022, esperan que tenga un crecimiento del 19.5%. Para el año 2023, de los mismos 23 analistas, esperan que tenga un decrecimiento del 2.1%. Si vemos el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento del 48.38%. Para los próximos 12 meses, de 23 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un precio mínimo de 85 dólares. Actualmente tiene un valor de 88, el promedio espera que tenga un valor de 99 y el más alto espera que tenga un valor de 115 dólares cada acción. Y en el puesto número 1 tenemos a la acción favorita de Charlie Munger, Costco. Tiene actualmente un precio de 546 dólares cada acción. Tiene un P/ratio de 43.06, nos paga 3.6 dólares por cada acción que tenemos en dividendos, que equivalen a un 0.067%. Si vamos aquí a donde dice Statics, nos damos cuenta que esta compañía tiene un market cap de 239.78 billones de dólares, tiene un enterprise value de 236.98 billones de dólares, tiene un trailing P de 42.62, un forward P de 37.59, un PE ratio a 5 años de 3.72, un price to sales de 1.11 y un price to book de 12.01. Si vemos su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de 11.83 billones de dólares en efectivo, tiene una deuda total de 9.04 billones de dólares. Si vamos aquí a donde dice Financial, nos damos cuenta que esta compañía en el año 2018 generó ventas totales por 141.576 millones de dólares, en el año 2019 por 152.703, en el año 2020 por 166.761 y en el año 2021 por 195.929, en los últimos 12 meses por 217.539 millones de dólares. En el año 2018 generó una utilidad de 3.144 millones de dólares, en el año 2019 de 3.659, en el año 2020 de 4.002, en el año 2021 de 5.007 y en los últimos 12 meses de 5.646 millones de dólares. Viendo el análisis que hacen los especialistas para este año 2022, de 26 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere un beneficio promedio de 13.07 dólares por cada acción. Para el año 2023, de 33 analistas esperan que genere un beneficio de 14.5 dólares en promedio por cada acción. En crecimiento en ventas, ellos estiman que de 29 analistas para el año 2022 tenga un crecimiento del 15.4%. Para el año 2023, de los mismos 29 analistas esperan que tenga un crecimiento del 8.8%. Si nos vamos a ver el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento
rendimiento del 246.01%. Para los próximos 12 meses, de 29 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de $411 cada acción. Actualmente tiene un precio de $546. El promedio espera que tenga un valor de 553 y el más alto espera que tenga un valor de $678 cada acción. Si te es de utilidad este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. Déjame tus comentarios y sugerencias sobre este video. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestros videos.